En la lona. En la lona se encuentra Claudio X González. Luego de ser uno de los principales y férreos opositores del presidente López Obrador, el mandatario nacional exhibió en una y en otra ocasión cómo era pues un mercenario a sueldo, que hacía investigaciones únicamente, ¿no?, contra la 4T, contra los hijos del presidente López Obrador, acosando y hostigando a personas que ni siquiera tienen función pública, como lo era José Ramón López Beltrán allá en Estados Unidos, entre muchas otras personas más que acosaron y golpearon y que sobre todo difamaron. De ahí vimos un poquito, un viraje, ¿no? Como que un intento de moverse hacia el centro, luego de las reuniones entre Claudio X González Laporte, papá de Claudio Jr., y la presidenta Claudia Sheinbaum, donde vimos cómo pues el papá de Claudio iba a pedirle perdón a la mandataria nacional. El Junior le fue bajando un poquito e incluso lanzó una primera investigación en contra del PRIAN, algo que era prácticamente sin precedentes, exhibiendo las corruptelas de Alito y el PRI, un refrito de lo que publicó Laida Sansores meses después de llegar a la gubernatura de Campeche. Es decir, nada que no supiéramos. Los escándalos de su multipropiedad fraccionada para que no se lo empinaran, los escándalos también de la entrega, de la venta de terrenos a las orillas de las playas de Campeche, que son un paraíso completo, a centavos el metro cuadrado, literal, un robo, pues, un saqueo. Pero lo que está el día de hoy, esta ya es otra cosa mariposa. Se le lanza ahora Claudio al señor Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, acusándolo de traficante de gas y guachicolero. Obvio, también asegura que la 4T formó parte de este trasiego de combustible de hidrocarburo robado, pero acusa como principal promotor a Borolas. Vamos a ver. 3 compañías mexicanas enviaron a Estados Unidos cientos de millones de litros de petróleo crudo que se hicieron pasar por desechos de aceite. El crudo fue importado al país norteamericano por Maxim Crude Oil, LLC, empresa propiedad de James Leal Jensen, a quien las autoridades estadounidenses acusaron de ser parte de una red de tráfico de combustibles en la que participan organizaciones criminales mexicanas. Traficó gas con Calderón, guachicoleó crudo con la 4T. El empresario James Jensen ha estado vinculado al negocio del huachicol al menos desde el 2011, cuando Pemex presentó una demanda civil en contra de él y de otras compañías por vender en Estados Unidos condensado de gas que fue robado a la paraestatal por los cárteles del narcotráfico en la cuenca de Burgos. Ahora, registros aduaneros consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que entre enero de 2022 y diciembre de 2024, las empresas Comexperts, WR Continentales y comercializadora Atax exportaron vía ferroviaria 130 millones de litros de supuestos desechos de aceite de petróleo a Maxim Crude Oil, propiedad de James Jensen, a través de la aduana de Piedras Negras, Coahuila. El empresario y su esposa, Kellyanne Jensen, fueron detenidos el pasado 23 de abril en su mansión ubicada en Sandy, Utah. El gobierno de Estados Unidos los acusa a él y a su hijo Maxwell de introducir ilegalmente más de 2.881 cargamentos de petróleo crudo mediante facturas y declaraciones falsas que afirmaban que la mercancía importada eran desechos de aceite. La acusación, presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, también señala que los Jensen lavaron las ganancias por la venta de crudo que importaron de manera ilegal y enviaron $47 millones a México, que fueron recibidos por empresas controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Las exportaciones realizadas por Comexperts, WR Continentales y comercializadora Atax coinciden con el tiempo y con la fracción arancelaria mencionadas en la acusación del gobierno de Estados Unidos, que señala que los Jensen importaron ilegalmente el crudo desde mayo de 2022, haciéndolo pasar como desechos de aceite. Durante el periodo en el que las 3 empresas enviaron cientos de millones de litros de crudo a Estados Unidos, la aduana de Piedras Negras estuvo bajo la titularidad de 2 militares, el
teniente coronel Jorge Arturo Sánchez Avilés, quien dejó el cargo en septiembre de 2023, y el teniente coronel Antonio Orduña Álvarez, quien fue el administrador hasta septiembre de 2024. El 12 de octubre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria suspendió a Comexperts del padrón de exportadores sectorial por no presentar sus declaraciones de impuestos federales, mientras que WR Continentales fue suspendida el 30 de agosto de 2021. Las tres empresas mexicanas que enviaron cientos de millones de litros de petróleo crudo a una compañía estadounidense de los Jensen, todas ellas constituidas en Monterrey, reportan tener sus oficinas en el corazón de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, en Nuevo León. Consulta la investigación completa en contralacorrupción.mx. Bueno, ¿y por qué se da esto? Es la gran pregunta, ¿no? Ahora, Claudio golpeando a sus aliados. Bueno, resulta que sale una investigación, una publicación donde se asegura que han dejado de darle dinero, prácticamente el 90% de lo que recibía Claudio ya no lo recibe, con lo cual está en aprietos. Los oligarcas han abandonado a Mexicanos contra la Corrupción. El medio creado por Claudio X González Guajardo, de los 82 millones de pesos que obtenía en el 2018, tras el triunfo electoral del presidente López Obrador. Los recursos recibidos por este grupo bajaron a solo 14 millones en el 2024. Su debacle financiera se suma a la decisión de Hacienda que revocó la certificación como donataria autorizada, lo que significa que los donativos que reciba ya no serán deducibles de impuestos. Con Casari y González Guajardo como representantes legales, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pasó de la cumbre al abismo en términos financieros, de 82 a 14 millones, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum aplastó a Xóchitl Gálvez de candidata de la derecha. Dice, en el 2020, Claudio asumió como jefe de la oposición, año en el que el reportero reveló sus millonarias mecenas, se derrumbó también la votación del PRIAN, desapareció el PRD, mientras Morena y aliados triunfaron y fortalecieron sus éxitos. Esto se sumó a que, recordemos, Donald Trump hacían estas inyecciones de capital que no eran nada más que el financiamiento para golpes de Estado, tal cual, y que le daban, para debilitar al gobierno de la 4T, cerca de 20, 30 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción. Incluso se llegó a sumar entre los últimos años cerca de 98 millones de pesos solo de lo que le daba el USAID o USAID, como le quieren decir. Con lo cual, Claudio se queda sin dinero y ahora está haciendo lo que hacen todos los mercenarios de los medios de comunicación tradicionales. Pégales hasta que te paguen. Esa es el modus operandi. Golpear a tu aliado para que llegue y pregunte, oye, ¿qué onda, cabrón? ¿Por qué me estás sacando mis trapitos al sol si somos aliados? Pues sí, güey, pero ponle a la bola, ¿no? Como que de la boca nada más, no, saca la cartera y ponle a la pelota. Si no, ¿cómo voy a operar? Y ahora, pues, el dardo dirigido es contra el propio Borolas, ¿no? Aliado de Claudio X González. Tómala. Entre ellos se traicionan las lacras.